Leyes del electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama fundamental que estudia la interacción entre las cargas eléctricas y el campo magnético. En este video presentaremos sobre las principales leyes del electromagnetismo. Bueno, empezamos con la ley de Coulomb, que está en honor al coronel francés Charles Coulomb, que la postuló en 1785 y se utiliza para conocer la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas eléctricas que se encuentran separadas a una distancia X. Establece que la fuerza de atracción o repulsión que hay entre dos cargas es directamente proporcional a la ecuación que está ahí en pantalla. La constante K vale 9,10 a la 9 newton por metro cuadrado partido en coulomb cuadrado, multiplicado por las dos cargas partido por su distancia al cuadrado. Esto explica que a medida que mayor fuerza tenga, o sea, que mayor carga tenga, mayor será la fuerza de atracción o de repulsión. Y mientras menor sea su distancia entre las dos cargas, mayor será la fuerza de repulsión o atracción entre ambas. Pero esto solamente ocurre cuando los dos cuerpos están en reposo. Ahora, ¿qué pasaría si es que hubiesen más de dos cargas? Se aplicaría el principio de superposición, que afirma que en un sistema de cargas puntuales, la fuerza eléctrica sobre cada una de ellas es igual a la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada una de las demás cargas. La interacción entre las cargas puntuales no cambia por la presencia de otras cargas. La fuerza total es la suma de las fuerzas individuales que se ejerce sobre una partícula. Como se ve en el ejemplo, se consideran las partículas con cargas 1, 2 y 3. La fuerza aplicada sobre la carga 1 es igual a la suma de la fuerza aplicada por 2 y la fuerza aplicada por 3. Y como también se desglosa abajo en la ecuación donde está la constante, la distancia de ambos puntos entre las cargas 1 y 2 y 1 y 3. Este que se puede aplicar, por ejemplo, en un electroimán. Se puede ver cómo la fuerza del electroimán puede generarse cuando pasa una corriente sobre él. En los motores eléctricos, cuando por ejemplo las dos fuerzas interactúan entre sí para generar la cantidad de potencia que este motor tiene o requiere para funcionar. Y en el caso de los átomos, cuando digamos se repelen los electrones que están en órbitas, mientras que el núcleo, digamos, atrae lo que son en este caso los protones hacia en este caso su centro, para así generar lo que es el movimiento de órbitas de los electrones que circulan y que conocemos hoy en día. Ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie será igual a la carga neta que encierra esta superficie dividido en la constante de permitividad. En la ecuación de la ley de Gauss, en el lado izquierdo podemos ver la descripción matemática del flujo eléctrico, es decir, el número de líneas de campo eléctrico que pasa a través de una superficie gaussiana, la cual es imaginaria y encierra la carga neta. El vector E es el vector campo eléctrico. El vector ds es un vector normal que apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana. El producto escalar dentro de la integral doble es la proyección del campo eléctrico en la dirección del vector normal ds. En la parte derecha de la ecuación tenemos a la carga neta dividido en la constante de permitividad, que es el valor que aparece en la diapositiva. En este ejemplo tenemos un conductor esférico aislado de 0,16 metros de radio y que tiene un campo eléctrico de 115 newton partido en coulomb. En la integral doble, calculamos primero el producto punto entre el campo eléctrico y su normal. Como ambos son paralelos, nos da que este producto punto es igual a la magnitud de E por la magnitud de ds por 1, que es el coseno de 0. Sacamos la constante E y calculamos la integral doble, que esta integral doble sería el área superficial de la esfera, que sería 4pi por r al cuadrado. Lo reemplazamos en la ecuación de la ley de Gauss y despejamos la carga neta, dándonos el valor que sale ahí en Coulomb. Algunas aplicaciones de la ley de Gauss está en el cálculo de la capacitancia de capacitores planos y paralelos. Otra aplicación está en los conductores en equilibrio electrostático.
Un conductor en equilibrio electrostático es un objeto conductor de electricidad en el que no hay movimiento de cargas eléctricas en su interior y por lo tanto no hay corriente eléctrica. Esto se puede demostrar mediante la ley de Gauss. El flujo del campo eléctrico de un conductor electrostático es cero y por lo tanto la carga encerrada dentro de él también es cero. La ley de Biot-Savart es un principio fundamental en la física que describe cómo un conductor eléctrico genera un campo magnético al transportar corriente eléctrica. Este fenómeno es esencial para comprender una variedad de aplicaciones en la vida cotidiana. La ley de Biot-Savart establece que la intensidad del campo magnético B en un punto específico, causado por un elemento infinitesimal de corriente dl, está directamente relacionada con la magnitud de la corriente I, la distancia desde el elemento infinitesimal r y la orientación del elemento infinitesimal en relación al punto de interés. La fórmula matemática que representa esta ley es la que aparece en pantalla. Ahora imaginémonos una situación cotidiana en la que la ley es relevante: el funcionamiento de un electroimán. Un electroimán se compone de un alambre enrollado en forma de bobina que transporta corriente eléctrica. Cuando la corriente fluye por el alambre, crea un campo magnético alrededor de la bobina. Supongamos que queremos agarrar objetos metálicos con un imán. Al conectar una fuente de corriente al electroimán, la corriente eléctrica fluye a través del cable, generando un campo magnético alrededor de la bobina. Este campo magnético atrae los objetos metálicos hacia el electroimán, permitiéndonos agarrarlos. La ley de Biot-Savart es esencial en la tecnología moderna y se utiliza en dispositivos como motores eléctricos, transformadores, generadores de energía y lectores de tarjetas magnéticas, entre otros. La ley de Biot-Savart es una herramienta poderosa para comprender cómo la corriente eléctrica crea campos magnéticos en la vida cotidiana, desde electroimanes hasta dispositivos electrónicos. Este principio subyacente tiene un impacto significativo en la tecnología y la comodidad moderna. En resumen, esta ley nos ayuda a comprender cómo la electricidad y el magnetismo están interconectados, lo que permite una amplia gama de aplicaciones en nuestro mundo actual. La ley de Ampère-Maxwell, en la forma presentada en pantalla, fue presentada por James Clerk Maxwell en la década de 1865, en su obra Una teoría dinámica del campo electromagnético. La ley de Ampère-Maxwell nos dicta que un campo magnético es producido por una corriente eléctrica o de variaciones temporales del flujo eléctrico, en donde V es el campo magnético, dl es el diferencial de la curva C, mu sub 0 es la permeabilidad del vacío, I es la corriente que atraviesa la superficie, epsilon sub 0 es la permeabilidad eléctrica en el espacio, el diferencial de tiempo y el flujo eléctrico a través de una superficie C que está encerrada por la curva. La ley de Ampère será presentada inicialmente, dado que se puede descomponer en dos, en la cual nos dicta que el campo magnético de una superficie solo depende de la corriente que atraviesa dicha superficie. Eh, el campo magnético de una superficie es igual a su corriente, considerando a mu sub 0 como una constante. Y esto se puede dar como ejemplo, un cable recto que atraviesa una corriente y se le genera un campo magnético de forma cilíndrica, perdón, circunferencial. Usando el truco de la mano, podemos encontrar el sentido del campo, en este caso sería antihorario a nuestro sentido de referencia, por lo cual la integral de un círculo, esto es pi r, por el coseno del ángulo implicado, en este caso como es paralelo, sería coseno de 0, equivalente a 1, y p es igual a la expresión dada. Como ejercicio tenemos una espiral cuadrada del lado B que retrocede a velocidad uniforme v desde un filamento de longitud infinita que conduce una corriente I a lo largo del eje Z. En el tiempo 0 es igual a 0, P es igual a P sub 0. Demostrar que la fuerza automotriz inducida es la expresión tal como está en la pantalla. Para comenzar a hacer este ejercicio tenemos que hallar el campo magnético, luego el flujo y por último usar el dato. Nótese que el campo magnético anteriormente ya fue calculada en la demostración anterior, por lo cual nos enfocaremos en el flujo, la cual sería la integral de V sobre ds. Considerando a B como constante, lo sacaremos para afuera y dando la integral restante, presentada en pantalla, que denota entre los límites superiores e inferiores. Eh, Evaluando, tenemos el logaritmo natural de P más B partido en P por la constante dada. Como condiciones iniciales, que es tiempo 0, P igual a P sub 0, y el tiempo tendiendo a P menos P sub 0 más BT, tenemos que reemplazar los datos, que hará de tal forma
Y ahora concierne en usar el dato entregado, por lo cual es la derivada de lo anterior en forma negativa. Y utilizando regla de la cadena, obtenemos la expresión dada. Simplificando valores, obtenemos que es la expresión tal como está en pantalla. Por lo cual, sí se demuestra que la fuerza automotriz es la requerida. Digo, perdón, la anotada. En la aplicación a la vida real sería la generación de campos magnéticos, en la ingeniería eléctrica sobre todo, como diseño de campos magnéticos, solenoides, electroimanes, transformadores, en el diseño de circuitos y componentes electromagnéticos, llámese inductores, en comunicación y electrónica, sobre todo en el diseño de antenas, guías de onda y dispositivos que trabajan con campos magnéticos. En física de partículas y aceleradores, que es pionera también en este mundo, últimamente es algo reciente. En conclusión, en este informe hemos abordado las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo: la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère-Maxwell. Estas leyes son vitales para comprender y aplicar conceptos eléctricos y magnéticos en diversas situaciones. Hemos visto ejemplos concretos que ilustran cómo estas leyes se aplican en la práctica, desde la interacción de cargas eléctricas hasta la generación de campos magnéticos y la transmisión de información electromagnética. En conjunto, estas leyes forman la base de numerosas tecnologías y fenómenos que impactan profundamente en nuestra vida cotidiana y en el mundo de la ciencia y la ingeniería.